Pasaron 41 minutos de las 3, hoy estoy demasiado feliz. No Porque por es vos, viernes. Alfredo, sí, es por ser viernes y encima el clima está medio fresquito. Vamos a preguntar a nuestro invitado qué tal está afuera. Pero estoy muy, muy feliz. Y agrega a mi felicidad la presencia de una persona a quien aprecio muchísimo. Y después de mucho vemos. Y obviamente vamos a aprovechar su conocimiento, su experiencia y su gran potencial. ¿Le das la bienvenida? Por supuesto, está con nosotros un gran, podemos decir un gran amigo, ¿verdad? Porque ¿Es verdaderamente tu amigo o mi amigo? yo le siento un amigo y una persona a quien estimo también mucho. El economista Moisés Pedroso, que acaba de volver ya hace un tiempito ¿Hace un tiempo? De su experiencia de haber hecho un máster en economía en Escocia, ¿no es cierto? En Escocia, en la Universidad ¿Cómo de estás, Edimburgo. Moisés? Buenas tardes. Hola Alfredo, Prince. El placer es mío, sinceramente, verles después de tanto es un gusto. Sí, Estamos más lindos, ¿verdad? están más lindos. Sí. Claro, Yo más creo que jóvenes. el invierno le hace bien a todos, Sí, me a parece. excepción de Pope, yo estoy mucho más joven. No, Pope no cambia Radiante. más, sí, radiante. Escocia, Moisés. Escocia, la Universidad de Edimburgo, una maestría en economía. Ya van a ser dentro de 2-3 meses, hace un año que volví. Y bueno, hice la maestría en economía con una especialización en econometría avanzada y también un poco de desarrollo económico. Qué interesante. Bastante. A través de la becal fue eso, ¿verdad? Sí, soy ¿Sabes por qué becado. te pregunto esto? Porque tenemos mucha gente que nos escucha, padres, estudiantes, y quizás no manejan ese tipo de información y de repente escuchar a un ex estudiante y encima se fue a Escocia y es como algo raro. Entonces, tengo también cierta oportunidad. Es cuestión de buscar, ¿verdad? De ir detrás de eso. Sí, a ver, yo creo que en el mundo en el que estamos hoy en día con mucha globalización y muchos recursos, las oportunidades están. Lo esencial es el inglés y terminar la universidad para poder hacer la maestría, ¿no? Pero, a ver, de por ahí están las becas del gobierno, que es Becal. Está también la beca del gobierno británico, que es Chevening. También está la beca del gobierno americano, que tiene Fulbright. Y también becas de distintos organismos multilaterales, ¿no? Como el BID, el Banco Mundial. ¿Cuál es otro? La CAF también tiene cierto... Sí. Entonces, OEA también tiene recursos. Entonces, es como que hay recursos y hay posibilidades para salir. Es una cuestión de mentalizarse y hacer el camino que hay que hacer para ir, ¿no? Edinburgh. Edinburgh. Y encima el idioma es complicado. De hecho, esto no es nuestro tema, pero quiero No, aprovechar sí, más sí. tu presencia. El idioma fue complicado, imagino, Moisés. A ver, para el día a día, vivir en Escocia, porque los escoceses tienen un acento muy marcado. De por ahí, como yo estaba en Edimburgo, que es una ciudad un poco más... Culturalmente tiene más mezcla. El acento sigue estando, pero no es tan fuerte como en otras ciudades, como en Glasgow o como Aberdeen, que es más hacia el norte. Pero además yo tuve profesores de todas las nacionalidades. Es decir, tuve profesores australianos, americanos, suizos. Entonces es como que... Y también tuve compañeros de todas las nacionalidades. Entonces es como que el problema del idioma de por ahí no es tan marcado, no es tan fuerte. Y es más, o sea, uno piensa que por irse a estudiar al Reino Unido o por ir a estudiar a Escocia, que es parte del Reino Unido, ¿no? Pero por ir a Inglaterra o a Escocia va a venir con un acento de inglés más marcado. Pero en realidad no es así, porque el efecto está por el lado de entenderle a tu compañero que habla un inglés completamente diferente al tuyo, ¿no? Entonces es como que más que un acento marcado de cierto lugar, tenés como una mezcla de acentos de varios lugares. Como Sí. No, y que queríamos aprovechar, digamos, justamente la presencia de Moisés, que estuvo ahí, ¿verdad? Que que por cierto también es docente ahora de la Universidad docente de la Universidad Católica. Así que felicidades por eso. No, sobre todo un tema que la verdad que ha sido bastante candente en los últimos años. Y quizás también que Moisés nos pueda comentar todo lo que ha sido la discusión, todo lo que ha sido el impacto económico, digamos, de esa decisión, el famoso Brexit, ¿verdad? Y también qué podemos aprender nosotros, qué lecciones, ¿verdad?, hay también detrás de eso que nos pueden servir. No sé, Moisés, ¿qué no podés? Quizá un poquito de reseña, un poquito de historia y... Sí, yo creo que es un tema bastante complejo y que tiene muchas aristas, ¿no? Me parece que la mejor manera de entender esto es a través de... es tratarlo como componentes de un sistema, ¿no? Porque dentro de toda la sociedad tiene varios componentes que terminan como que llevando a este voto para dejar la Unión Europea. Entonces yo creo que, por ejemplo, podemos empezar a hacer este análisis con el qué, con el cómo, con el por qué y el para qué, ¿verdad? Que yo creo que el para qué hay un poco de esas lecciones de política que nos pueden llevar a comprender
¿qué nos podría pasar a nosotros? Estuve pensando bastante porque quería como que dejar también una lección de política. Y el Mercosur como que no es lo mismo que la Unión Europea, pero lo que está pasando con Uruguay, con el Mercosur y con los tratados que quiere hacer con China, de por ahí se relaciona un poquito. Pero, entonces yo creo que más o menos esa es la idea o el esquema mental que tenemos que tener para ir entendiendo esto, ¿no? Moisés, solo para que vayas manejando tu tiempo. Sí. Tenemos aproximadamente 15 minutos, así que ahí tenemos el reloj. Y no, yo no quiero desperdiciar nada de tus preguntas sí. vamos a decirle las preguntas que tienen que responderse de alguna manera en ese tiempo. Claro, entonces, un poquito de historia. Sí. Bueno, primero, ¿qué es el Brexit? El Brexit es básicamente la salida del Reino Unido del bloque de la Unión Europea. Salida en términos económicos y en términos de pasaje de personas sin ningún problema a la frontera, si le podemos poner en términos simples. Es decir, si yo quiero pasar de Suiza a Inglaterra, podía hacerlo sin ningún problema, ¿no? Porque no había ningún problema de puertos o de migraciones, etc. Ahora bien, ¿por qué se da esto? Rule Britannia, estamos escuchando. ¿Sí? Ponete el auricular. Yo no tengo el auricular. No tenemos tiempo para interrumpirle a Moisés. Adelante, Moisés. Fabuloso. Prince un poco dictador acá, ¿eh? Sí, gracias, Un Josema. poco. ¿Verdad? Está, con usted también es así. Estamos todos... Así estamos. Hay que... José Manuel. Moisés, sigamos. Para los oyentes había sido... Que no están viendo lo que está pasando. Acá le están dando con toda Prince. La dulce voz no acompaña a la personalidad. Exactamente. Okay. Y eso que yo sé eso, ¿verdad? Pero vuelvo a revivir vos eso fuiste acá. mi víctima. No recuerdo. Siempre fui tu víctima, Prince. Adelante, Moisés. ¿Cuáles son las razones? A ver, primero está el problema de lo que se llama la satisfacción con la Unión Europea del británico promedio, ¿no? Muchos de los británicos no estaban satisfechos con lo que podía entregar o con lo que podía dar la Unión Europea en términos de, más que nada, sustento económico o beneficio económico. Eso también fue agravado un poco por la crisis del 2008. Luego de la crisis del 2008 hubo una política de austeridad de toda la Unión Europea que los ministros británicos tuvieron que seguir cuando ellos tenían mayor capacidad para ir, como no quedarse tanto en la cuestión de, ok, me voy a ajustar el cinturón porque yo tengo más espacio por distintas cuestiones históricas, ¿no? De cómo ellos manejan sus reglas fiscales. Entonces, como que ellos tenían mayor capacidad de ser un poco más flexibles en cuanto a las políticas fiscales. ¿Qué pasa cuando vos te ajustas demasiado los cinturones? Tarde o temprano la gente siente eso, ¿no? Es decir, si el gobierno deja de invertir, deja de gastar, hay un problema en cuanto a cómo la gente va sintiendo lo que se llama el circulante, para que se pueda entender de cierta manera. Es un poquito más complejo, pero va un poco vinculado a eso, ¿no? Hay un problema en el Producto Interno Bruto y en el Ingreso Nacional Bruto. Este problema de autoridad llevó a que mucha gente se sienta afectada por el desempleo, ¿ok? Es más, hay varios estudios que muestran hay una correlación altísima. Creo que está en 0.7 o 0.75, no recuerdo bien. La correlación entre la austeridad fiscal y el desempleo en el Reino Unido. En Europa, en toda la Unión Europea. Además de eso, otra de las cuestiones que fue como... tuvo una intensidad o afectó la intensidad para el voto de dejar la Unión Europea fue el hecho de que hubo la crisis en el Middle East, Medio Oriente, en el sí. Medio Oriente. Y eso llevó a que exista un flujo de personas o un flujo de migrantes hacia zonas... Claro, la primavera árabe. La primavera árabe Sí, del 2011. Sí. Muchísima gente, un flujo migratorio Enorme. enorme en Europa. Enorme. Sí. ¿Qué pasa en eso? Bueno, Merkel y todos los líderes de la Unión Europea dicen, ok, pueden venir a nuestros países, ¿no? Eso despertó una suerte de política antimigratoria de parte de los británicos. Es más, como son los conservadores quienes estaban en ese entonces con los británicos. Y un poco también, si ustedes se ponen a analizar algo más reciente, lo de Trump con la migración latina, ¿no? Hay raíces que... Claro, muy fuertes. Sí. Políticas migratorias muy fuertes anti-extranjero, ¿no? De cierta manera. Es más, algunos llegaron a llamar eso, inclusive, algunos decían que era inclusive rayando la xenofobia, etcétera, ¿no? Perdón, quizás esa sensación de que me están robando mi trabajo, mi riqueza, mi posibilidad de yo expandirme, ¿verdad? Claro. En vez de verlo como una oportunidad de... Exactamente. O sea,
Y es un poquito eso a donde quiero llegar también. Cuando hay un estudio que muestra que las condiciones de los votantes pro o anti Unión Europea son muy vinculados a votantes que están con un nivel de salarios bajo o en niveles de empleo de bajas habilidades. ¿Qué significa eso? Significa que son aquellos quienes más amenazados se ven por las políticas o por los migrantes, son quienes prefieren votar para que esto ya no, para que ellos ya no vengan, ¿no? Es decir, ellos me pueden sacar el trabajo o ellos pueden hacer esto por un menor precio y mi trabajo se ve afectado. Y hay estudios empíricos que demuestran que eso no es así, porque el flujo de migrantes no afecta a los salarios reales, o sea, afecta en una condición mínima, pequeñísima. Entonces no hay un efecto claro y grande de los migrantes en los salarios reales de los nativos, ¿ok? Entonces es como que existió todo este conjunto de factores que llevaron a que el votante promedio del de los británicos vote por dejar la Unión Europea. Perdón, Moisés, eso que vos, perdón, te interrumpo, eso que vos decías antes, ¿se puede decir que es la poca capacidad que tuvieron los gobiernos europeos y también ahí el Reino Unido en aplicar medidas contracíclicas en un momento de impacto muy fuerte, que quizás aprendieron esa lección con la pandemia y se le fue un poco la mano, pero eso no es el tema, pero claro, puede ser ese... Claro, muy vinculado a eso también, ¿verdad? Y además acordate que cuando eso, o que inclusive Grecia y España se ven bastante afectadas también por la poscrisis, ¿no? Sí. Entonces es como que, y creo que Chipre también, entonces es como que hay un conjunto de países que van llevando para abajo las cuentas fiscales de todo un conjunto de países, toda la Unión Europea. Sí. Entonces eso necesariamente después va a tener un impacto en el euro, va a tener un impacto en las tasas de cotización de los bonos, va a tener un impacto en la inflación de las monedas que están afectadas por el euro, ¿no? Claro, entonces está muy vinculado a eso también, de cómo podés vos aplicar políticas contracíclicas, pero si yo quiero aplicar políticas contracíclicas, ¿cómo hago con mis países que están muy en el horno, ¿verdad? Entonces es todo un conjunto de factores que llevó a eso. Es más, después hay una cuestión de... Algunos autores ya dan esto de que hay raíces históricas que hacen que la gente haya votado contra el Reino Unido, o sea, contra la Unión Europea. Tenemos gráficos, Alfredo, no sé si en qué momento utilizamos. Sí, podemos poner para que la gente le quiero que nos sigue aprovechar en al YouTube. máximo a Moisés porque nos va Y quedando le vamos a pedir a pocos Lorenzo minutitos. que ponga los dos gráficos que tenemos por ahí. Ese gráfico, por ejemplo, y es lo que yo quería... Para la gente que nos está escuchando, estamos proyectando por el canal de YouTube 1000 Noticias es como un mapa, ¿verdad? Sí, es un mapa del Reino Unido que muestra en rojo están las zonas que decidieron salir de la Unión Europea y en azul las zonas que quisieron quedarse. Fíjense, en Escocia y el norte de Irlanda, que la mayoría, bueno, casi todo el país votó por quedarse en la Unión Europea. Inclusive aquellos que que hubieran preferido o que, según el argumento de los británicos, hubieran perdido el trabajo, ¿no? Es decir, en Escocia y en el norte de Irlanda se da esa contravisión de lo que decía la mayoría de los británicos en el centro y en el norte del Reino Unido, ¿no? Entonces, es como que hubo una fuerte sensación de amenaza a mi trabajo, que de nuevo es lo mismo a lo que apelaron los trampistas en Estados Unidos con respecto al trabajo de los migrantes, ¿no? Y es más, ahí inclusive podemos irnos un poquito más lejos. Dentro de los determinantes de crecimiento económico tenemos tierra, capital, trabajo, ¿ok? Si nosotros tenemos un incremento en la cantidad de labor, en la cantidad de trabajo, podemos llegar, probablemente el PIB per cápita, que es lo que determina nuestro crecimiento a largo plazo, tenga una caída momentánea, ¿no? Pero en el futuro, como tenés más gente para producir... O sea, a corto plazo cae, pero después esa gente va ganando productividad, se va insertando, deja de ser alguien que recibe una transferencia, sino que empieza a producir. Claro, porque nosotros tenemos que pensar el Estado a largo plazo. O sea, claro. Así se piensa el Estado, ¿no? Y el crecimiento también se piensa así a se largo debería de pensar. Claro, Sí. y el crecimiento se debe pensar así, ¿no? Entonces es como que hay un conjunto de cuestiones que llevaron a esto, ¿no? Hay un gráfico que creo que vos me pasaste que muestra Ese tenemos también. el voto Sí, por edades. Ahí está. Miren quiénes son los que votaron por dejar la Unión Europea. ¿Puedes compartir algunos datos rápidamente, Moisés, para la gente que nos está escuchando?
Los individuos mayores de 45 años, ellos fueron quienes determinaron dejar la Unión Europea. Porque a partir de ahí es ese grupo etario el que decide, ok, vamos a dejar la Unión Europea para que ya no nos afecte nuestro trabajo o para que nosotros ya no tengamos que dar esa transferencia a quienes vienen a nuestro país. En cambio, el grupo etario más joven, de 44 años para abajo, es el que gana en el sentido de vamos a quedarnos en la Unión Europea. Que por ahí son los jóvenes y son quienes tienen una visión un poco más pro-unión antes que anti-unión o pro-nacionalismo, ¿no? Yo había leído que existe una cuestión muy, muy interesante. Históricamente, los británicos no se sienten europeos. Claro. Por una cuestión ya sea histórica, por ejemplo... El iluminismo. Vinculado a la Segunda Guerra Mundial, a la cuestión espiritual de que, ok, yo tengo mi iglesia, mi monarca, yo no me voy a regir por una institución fuera de mi país. Es más, existen... ¿Dónde ustedes creen que existen más británicos? ¿En la Unión Europea o en Australia? Australia. En Australia existen más británicos. Pues ya le pasaste la respuesta antes. No aposté, ¿no? Sí, ya apostó. Pero me jugué. Sí. Y además, los principales... O sea, a ver, de los 28 países de la UE, el Reino Unido es el que menos transacciones hace con los otros países dentro de la Unión Europea, intra-Unión Europea. Entonces, es como que históricamente ellos no se sintieron parte. Entonces, esta es un poco parte de la raíz también de cuáles fueron las grandes o cuáles fueron las razones por las que se dejó. Es más, estamos tocando todo muy por arriba. O sea, esto podemos entrar y excavar. Claro, es como que podemos decir, se salió estos acuerdos y bueno, las primeras grietas, en las primeras crisis, tendría que hacer madurar esta relación. Sin embargo, claro, las primeras crisis y grietas hicieron ya que yo salgo. Es más, mientras más cercano estaba el Reino Unido a la Unión Europea, más probable era el Brexit. No, mira qué interesante. Sí. Entonces, bueno, pero esto pasa en el 2016. Voto pro Brexit 23 de junio del 16, si no estoy equivocado. ¿Cuándo entra en rigor? Entra en rigor recién el 1 de diciembre del 2021, ¿no? Perdón, 1 de enero del 2021. Al empezar el 2021. Y oficialmente el 1 de mayo del 2021. ¿Cuándo se empiezan a ver estos principales efectos? A partir de ahí. ¿Cuáles son? Primero, una caída en la cantidad de importaciones del Reino Unido de parte de la Unión Europea. 25% de la caída de las importaciones por parte del Reino Unido de países de la Unión Europea. Las exportaciones no se vieron tan afectadas. Pero lo que más llama la atención es que hubo una caída en las transacciones, es decir, los negocios entre importadores y exportadores del Reino Unido. Una caída en el flujo de personas, de europeos o miembros de la Unión Europea hacia el Reino Unido, pero un incremento de individuos que nacieron en países fuera de la Unión Europea hacia el Reino Unido. O sea, hubo un rebalance de la migración. No hubo un efecto negativo fuerte, pero sí un rebalanceo. Ok, entonces tenemos causas históricas muy fuertes y efectos en el mercado de bienes, mercado de servicios y en el flujo de personas. Sí. Yo creo que es un tema bastante interesante y de nuevo, como cuando dije como dije cuando empecé, creo que no se asemeja ni por si acaso al problema Mercosur, pero sí hay cuestiones o hay lecciones que muestran que mientras más abiertos sos, más beneficio para tu país, ¿verdad? Una de las grandes razones por las cuales hacemos comercio Cuanto internacional. más te cortas solo, probablemente a corto plazo obtengas un beneficio, pero a mediano y largo plazo Claro. la apertura económica es fundamental del crecimiento, ¿verdad? 100%. Para los salarios reales, para... Sí, primero salario real, segundo productividad. Y mientras más conectado al mundo sos, mayor capacidad de incrementar. O sea, pues tienes que competir con el mundo. Claro. Entonces, son todas estas cuestiones que nos llevan a donde estamos. Te podemos comprometer para otro episodio, Moisés. Fue muy difícil. Hace un año, hace 7 meses estamos con el programa. Hace un año que ya le estamos invitando. No, pero esta vez yo le estoy invitando y al aire. La invitación vino de tu lado. Una cosa es que yo sea la que le invite. Antes de empezar el programa ya le invité y recién él dijo que fue víctima mía, entonces obviamente yo sé cómo arrearle otra vez. Moisés sabe mucho de economía, pero juega mejor fútbol que economía, ¿no? Exactamente. Eso es algo que siempre me dicen. Podemos hablar de la economía del fútbol y el compañero necesita a alguien también que hable sobre el tema. Pero Moisés, hablando y ya como comprometiéndonos,
te podemos tener para otro capítulo, para ahondar más, porque me parece muy interesante hacer ese Sí, paralelismo porque de lo que incluso él me planteaba. dices, si te animás, ¿verdad? La gente no entiende que la Unión Europea, que es una unión aduanera, por qué llegan a la moneda, qué implicancia tiene eso en la soberanía. Es más, ahora en Argentina están, con el problema de inflación que tiene, hay algunos Sí. congresistas argentinos que están diciendo, vamos a migrar, la Argentina que migra a un real y que después todo el Mercosur migre al real brasileño. Ya. Imagínense lo que es eso para nosotros, o sea, va a ser una debacle. No, Ese puede ser otro tema también en Sí. análisis, Sí. que podemos también comprometerte con Sí, podemos hacer. Vamos a inaugurar un nuevo bloque con Moisés Pedroso. A cambio, Esto ya está anunciado. a cambio de un asado y una... Oye, Yo me Olvídate. comprometo. yo me Olvídate, comprometo. entonces Espectacular. nunca vas a volver. Moisés Pedroso, un gusto tenerte. Gracias, Prince. Gracias, Alfredo. Un placer. Bueno, lamentablemente, ahora sí tengo que decir porque me hubiera encantado seguir. Sí, a mí también me hubiera encantado, sí, muy interesante, la verdad. Y la gente puede escuchar y vernos, primero escuchar en Spotify y también en nuestro canal de MF Economía. Sí, en YouTube está en Economía 1000 y van a poder encontrar todos los capítulos. José Manuel, nos pasamos 2 minutitos, perdón a los compañeros, pero era un tema sumamente interesante, así que no podíamos cortar así de una. Lamentablemente, llegamos al punto final, nos reencontramos puntualmente a las 13 del lunes. Adiós. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones.